Y bueno, empecemos a platicar entonces ahora sobre cuál es el concepto de persona, pero desde el punto de vista médico, ¿sí? Ustedes podrían decir, bueno, pues el médico realmente es el que se, digamos, enfoca en trabajar con las personas, etcétera, pero realmente dentro de la teoría, dentro de la práctica médica, ¿qué es lo que consideran como persona? Desde el punto de vista médico, la persona es vista solo como paciente. La palabra paciente proviene del latín pati, que significa padecer o sufrir. Entonces, la persona es una entidad que emerge del conjunto de sistemas que constituye el cuerpo humano, en especial de las estructuras y funciones cerebrales. Por lo tanto, pudiésemos decir que la persona realmente no es una persona para el médico, sino una persona se convierte en paciente cuando sufre, por ejemplo, una enfermedad. Si en rigor se quisiera definir al paciente, se diría que es alguien que sufre dolor o malestar. En términos sociológicos y administrativos, es el sujeto que recibe los servicios de un médico u otro profesional de la salud mediante un examen médico, tratamiento o intervención. El individuo sigue un proceso hasta llegar a ser paciente. La identificación de síntomas, diagnóstico, tratamiento y resultados. El que sufre una enfermedad no siempre la padece y sobre todo no siempre sufre. Sin embargo, paciente es el que padece. Entonces, cabe, digamos, pensar, oye, si yo estoy enfermo pero no padezco algo, ¿sigo siendo tu paciente? ¿Sigo siendo persona? O sea, ¿en dónde entro yo? O sea, ¿realmente soy solo un cuerpo con una enfermedad? ¿Y dónde queda mi parte humana? ¿Dónde quedo yo como ser humano? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Sí? Entonces, a veces vemos que existe esta cuestión más enfocada a la práctica médica que realmente atender la parte humana del ser, digamos, paciente en este caso. Por lo tanto, pareciera que desde el punto de vista médico, la persona como tal no existe. El enfermo se reduce a un órgano que necesita ser atendido y curado. Se le estudia en criterios de salud, eficiencia y utilidad, pero sin embargo vemos que para algunos médicos no existen enfermos, sino solo enfermedades. Y a veces pasa esto, ¿no? De repente, y creo que vale la pena como este análisis que estamos haciendo, porque de repente va uno con el médico y dice, a ver, ¿cómo se siente? Y bueno, fíjese que últimamente me he sentido un poco estresado y como que me preocupa. No, a ver, dígame, ¿cuáles son sus síntomas? Por eso le estoy contando, creo que es una cuestión en donde pues mi hijo se fue y entonces como que lo extraño y últimamente como que me ha dolido un poco la garganta y de repente ese tipo de, digamos, entrevistas que tienen los médicos con los pacientes, para el médico es súper hartante, ¿no? Y dice, a ver, dime por favor ya tus síntomas, ¿cuáles son tus síntomas? Y se enfocan más bien en diagnosticar o en ver cuáles son esas enfermedades, más en escuchar y atender la parte humana, ¿sí? Y es entendible, o sea, su formación precisamente los lleva a tener esa capacidad de poder identificar rápidamente este tipo de síntomas, poder saber cuáles son aquellos aspectos que pueden ayudar a la persona, en este caso que está enferma, a salir adelante, porque realmente existe mucha demanda y ellos tienen que ser muy, muy eficientes. Pero pues vemos que en esta eficiencia dejan a un lado la parte humana, muy válida también, pero que pues desgraciadamente termina siendo algo que, digamos, la experiencia se convierte en algo pues no muy placentero para las personas que necesitan pues tal vez ser escuchados y pues obviamente ahí es donde entramos nosotros como, digamos, profesionales de la salud mental. De hecho, la Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social. No consiste solo en la ausencia de enfermedad o malestar. Y esto es bastante interesante porque ustedes podrían decir, sí, yo soy una persona saludable, pero me puedo definir como persona saludable a partir de que no estoy enfermo, pero ¿cómo estoy en los demás aspectos de mi vida? En la parte mental, en la parte social. Pues si yo no tengo amigos, si yo no estoy en contacto con nadie, pues no puedo decir que estoy saludable, ¿sí? Si yo tengo algún problema emocional, alguna patología, etcétera, pues tal vez yo tenga que trabajar en esto para poder ser saludable.
¿sí? Entonces, no solo la ausencia de una enfermedad o un malestar significa que somos saludables, sino que tenemos que tener muy claro que es un completo bienestar físico, mental y social, ¿sí? Para poder decir que somos personas saludables. Por eso es muy importante entender que la orientación humana es el enfoque que deben tener muchos médicos. ¿Por qué? Porque esta se hace patente en la valoración ética del paciente como persona, la cual debe partir del trato que el médico le dé, lo que le dice, el tratamiento que realice o no, de acuerdo con los recursos científicos y técnicos actuales. ¿Qué quiere decir con esto? Que la persona debe ser vista como persona, ¿sí? No como hay que se deje de quejar, ¿no? De repente nos topamos con casos en donde, por ejemplo, personas, mujeres, ¿no? Que están a punto de dar a luz y que están asustadas, que están gritando, que están realmente pues muy ansiosas ante el hecho del nacimiento de sus hijos. Y a veces vemos que estos, digamos, trabajadores del área de la salud les empiezan a decir, pero ¿por qué estás gritando? ¿No? A ver, ya cállese, ¿no? ¿Cómo gritas? Y dices, wow, o sea, hay una parte humana ya que no se está pudiendo ver y únicamente se vuelve como un aspecto de un proceso, una operación, digo, de fábrica casi, y no se toma en cuenta esta parte humana, esto de qué necesita la persona. Y a veces son cosas tan simples que hace la interacción con un médico tan importante que hasta esa misma interacción es la que sana y la que cura. De hecho, aquí les pongo una imagen de esta película de Patch Adams, una película muy bonita que precisamente se enfoca mucho en esto, en la idea de cómo el ser humano pues puede realmente con lo que es ayudar a sanar a otros. Digo, es un médico, ¿no? Y tiene una preparación, pero no hay que dejar nunca esa parte humana tan valiosa y tan útil cuando estamos trabajando con otro ser humano. Lo que ensombrece a la medicina de hoy es la reducción del paciente a solo un cuerpo u organismo humano y al consecuente desprecio del hombre como persona. La medicina será más eficaz y eficiente si en vez de limitarse a la teoría de la enfermedad del modelo biológico, se extiende hasta abarcar al hombre con problemas de salud, al hombre en su calidad de persona que necesita ser escuchado con atención y afecto. Me parece que estas palabras nos hacen y nos dejan mucho que pensar. Esto obviamente con el objetivo de reflexionar, no como una crítica, sino como un área de oportunidad para que nosotros, cuando estemos enfrente de un paciente, no nos enfoquemos en ver cuáles son sus patologías, cuáles son sus síntomas, sino que tratamos de entender siempre quién es la persona que está detrás de esa patología, quién es la persona que está detrás de ese diagnóstico. Porque si nosotros tenemos esa capacidad empática, vamos a realmente conectarnos con un otro y a través de eso vamos a poder ayudarlos a mejorar, a ser más saludables, ¿sí? Y eso creo que es algo que es esencial para nuestro trabajo como psicólogos.